Sensak Pichao, Cesar Licao. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy en día yo vengo en representación del Consejo de Pueblos Atacameños, específicamente de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo. Nosotros somos un equipo transdisciplinario de profesionales y comuneros que nos dedicamos a la protección y resguardo de los ecosistemas en la cuenca del Salar de Atacama y la Alta Cordillera. Específicamente yo soy de profesión geólogo y mi compañera es bióloga, María José Orellana. Ya, vamos a tratar de pasar, vamos a ser rápido. Bueno, es indudable que el boom del litio y la producción del litio en Chile ha ido en aumento en la medida de que la demanda ha aumentado. El gran problema del litio es que en el mundo el litio se extrae a partir de las rocas. Por ejemplo, en Australia se extrae a partir de rocas pegmatíticas, pero en Chile es una minería del agua, como muy bien dijo Sergio Chamorro. Esta agua no es más que agua con sal, que tiene una concentración del 0,2% del litio. Por ejemplo, aquí vemos una lámina donde se muestra la evolución de la industria del litio en la cuenca del Salar de Atacama. Y el gran problema es que, como vemos ahí, no solamente la demanda del litio ha ido en aumento y la demanda y el extractivismo de esta agua, sino que también ha ido de la mano con la extracción del agua dulce para las operaciones de estas mineras. Por ejemplo, y esto que ha tenido como consecuencia es un gran desbalance hídrico, donde lo que sale de agua es mucho más de lo que ingresa, y esto lo hizo el Comité de Minería Metálica ya disuelto en el año 2018. Por ejemplo, aquí vemos la cuenca, antes en la década de los 80, cómo estaba cuando solamente se extraían 50 litros por segundo y hoy en día se extraen más de 2.000 litros por segundo de agua del Salar de Atacama. Vamos a avanzar. Aquí podemos ver las zonas de influencia del bombeo de salmuera. En rojo es donde existen los mayores descensos de las napas subterráneas y en verde vemos donde existen los descensos más distales. Justamente en ese borde se ubican todos los sistemas lagunares de la cuenca del Salar de Atacama que albergan nuestro ecosistema. Algunas declaraciones importantes, por ejemplo, ha sido la declaración de la DGA, que ha declarado que los acuíferos de agua dulce de la cuenca del Salar de Atacama se encuentran 6 veces sobreexplotados. Y ahí, por ejemplo, podemos ver cómo han ocurrido los descensos en los márgenes oeste del borde del Salar de Atacama. Lo más preocupante es que se vulnera el derecho a la recuperación propia que tiene el salar. Por ejemplo, este gráfico muestra que ni siquiera en 500 años el agua se va a poder recuperar de las napas subterráneas. Efectos concretos en el Salar de Atacama es aumento de la temperatura del suelo del Salar de Atacama. En naranjo se ven todas las zonas afectadas, y esto que trae como consecuencia o cómo va de la mano: a mayor temperatura del suelo implica que la napa subterránea está mucho más profunda. Disminución de la cobertura vegetal, ahí podemos ver la tendencia. Disminución de la humedad del suelo. Y también se hizo un índice de degradación del Salar de Atacama, donde las principales zonas afectadas son donde encontramos la reserva de los flamencos, por ejemplo. Y algo que nos preguntamos es si es responsable las empresas y el Estado de no haber garantizado la protección y subsistencia de los ecosistemas en la cuenca del Salar de Atacama, y si existen omisiones o evasiones técnicas metodológicas de esto. Y les voy a presentar un caso concreto de estudio en una laguna que se conoce como la laguna Chaxa. En el año 2016 se le cursaron infracciones graves y gravísimas a la empresa SQM, y en el año 2019 esas infracciones se suspendieron y se aprobaron mediante un plan de cumplimiento a la empresa. Y nosotros hicimos una reclamación ante el Tribunal Ambiental porque consideramos que habían faltas y omisiones que no aseguraban el estado de salud de la cuenca del Salar de Atacama. Aquí podemos ver el sistema lagunar Zoncor, donde se encuentra la laguna Chaxa. Parte del canal de Burros Muertos que se conoce, después está la laguna Chaxa, después aparece otra laguna que es la laguna Barros Negros, y un poco más allá
está el sitio de nidificación de los flamencos en el sistema lagunar Pilar. Es importante destacar que estos sistemas son diversos. Si bien es un sistema lagunar completo, está compuesto por varias lagunas y cada laguna tiene sus características de equilibrio propias. ¿Y qué reclamamos? Que para analizar el sistema lagunar, la salud debía analizarse el estado del agua y cada uno de sus componentes por separado. Que se analizara la laguna Chaxa, que se analizara la laguna Barrón Negro. ¿Y qué se hizo? Se promedió todo. Se tomaron todos los datos, todas las variables, el pH, la conductividad del agua, etcétera, y se metió en un promedio y se dijo que no existían tendencias significativas que aseguraran o que dieran cuenta de daños ambientales de la empresa SQM. Esto se lo hicimos saber al tribunal y que nos respondieron que no hay cambios significativos o tendencias estadísticamente significativas. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, que está encargada de resguardar los ecosistemas, que nos respondió que caíamos en errores evidentes, en errores garrafales al considerar esto, y que lo que se pretende estudiar es el sistema por sector y no por un punto de monitoreo en particular, cuando un punto de monitoreo corresponde a una laguna. Ustedes pueden ver en el gráfico dónde está Chaxa ahí, si me promedian todos los datos. ¿Cómo yo puedo saber realmente si la laguna Chaxa se estaba o no afectando? ¿Y qué hicimos? Analizamos por separado los datos y nos encontramos con que la laguna Chaxa, por ejemplo, desde el año 2008, cuando empiezan las operaciones con la nueva resolución de calificación ambiental de SQM, presentó una pérdida de 47.000 metros cuadrados de su superficie lagunar. Otros antecedentes, cuando lo analizamos por separado, nos damos cuenta que existen tendencias significativas de la variación del estado de salud de esta. Por ejemplo, el oxígeno disuelto de la laguna se vio con una tendencia significativa, alteración en el comportamiento del pH del agua, aumento de la salinidad, aumento de la conductividad del agua. Esto es como una pecera. Imagínense una pecera que tiene peces. Aquí nuestra pecera es la laguna, que tiene extremófilos, que tiene flamencos, etcétera. Si yo altero el agua, altero dónde viven estos microorganismos. Y hoy día la legislación no se hace cargo de evaluar los efectos de la alteración del agua sobre los sistemas bióticos. ¿Y por qué es importante analizar la salinidad, el pH, etcétera? Porque hay estudios que demuestran eso. Por ejemplo, los gastrópodos que se encuentran en el sistema lagunar de Tilopozo, en el sur del Salar de Atacama, y también en el sistema Zoncor, donde está la laguna Chaxa, dependen de la salinidad. Está demostrado por estudios que a mayor salinidad la abundancia de los gastrópodos y el tamaño de sus conchas es menor. Yo no traje una presentación porque sabía que el equipo del Consejo traía muchos datos, así que no era necesario repetirlos. Así que más que nada voy a compartir algunas reflexiones. Y bueno, en relación a este tema yo me vinculo porque he estado viviendo hace ya varios años en San Pedro de Atacama, en la cuenca del Salar de Atacama. Me he dedicado a trabajar por el medio ambiente, el cuidado de la tierra, se puede decir. Y también porque pertenezco a un colectivo que es el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que está compuesto por, bueno, diversos miembros de Chile, de Argentina y de Bolivia. Muchos de ellos están acá también ahora aquí en este salón. Y hemos estado relevando un poquito la situación de los salares, pero también desde una perspectiva regional, porque si bien podemos analizar este caso en profundidad, y qué bueno que contemos con la información y que las comunidades estén haciendo este trabajo, entendemos también que el mal llamado Triángulo del Litio, que es una ecorregión, que es la circumpuna, la puna de Atacama, ¿cierto?, se está viendo afectada fuertemente, y que muchas veces y en muchos territorios no se cuenta con esta información o esta capacidad de análisis y de incidencia. Así que, bueno, respecto al caso chileno, por lo menos, me parece interesante tal vez comentar. Las empresas que están operando actualmente, hablábamos de Albemarle, ¿cierto? Albemarle, estadounidense, y SQM.
han realizado, están en procesos de expansión de la extracción. Tanto Albemarle como SQM obtuvieron estas licencias, por así decirlo, y en ninguno de los dos casos se realizó consulta indígena y por supuesto no se tuvieron en cuenta los aspectos o consideraciones ambientales en ninguno de los casos. Sin embargo, están operando sin mayor problema. Y hay un caso específico que es el caso de SQM, que me preocupa personalmente, porque el mismo Consejo de Pueblos presentó un recurso de protección cuando el Estado de Chile, a pesar de todos los antecedentes que acabamos de comentar, un proceso de sanción al entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán, realiza algunas reuniones, digamos, a puertas cerradas con diversos actores, y lo que hacen es firmar un contrato, un convenio, el convenio Corfo-SQM, donde se le otorgan cuotas adicionales a esta empresa con derecho de operación hasta el año 2030. Esto se hace, por supuesto, sin consulta y eso es lo que motiva principalmente el recurso de protección junto con todas las consideraciones ambientales del caso. Y hizo que, bueno, yo personalmente y otros miembros de lo que entonces era el colectivo Chañar y que hoy día se puede decir que es el observatorio, nos hicimos parte, al igual que varias comunidades collas, ya que en este convenio además se entregaba la opción Maricunga, que es un salar que se encuentra en la región de Atacama. Este recurso de protección fue, digamos, desestimado por la Corte de Apelaciones y también por la Corte Suprema. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este convenio? Que de alguna manera estaba condicionado a la salida del control de la empresa de Julio Ponce, quien se apropió de SQM en dictadura y que entonces era el yerno del dictador Pinochet. Él se desliga del control de la empresa, pero no de la propiedad. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, esta empresa SQM que extrae 1.700 litros de salmuera por segundo más agua dulce, es la empresa del ex yerno de Pinochet. Esta empresa además está involucrada en financiamiento de la política, financiamiento transversal de la política, financiamiento de campañas de Michelle Bachelet, de Piñera, etcétera, etcétera. Hasta Meo estaba ahí. Está el caso Penta. Entonces es un caso bastante vergonzoso, pero que demuestra justamente la realidad de este país y una de las razones del descontento social que ha llevado a la represión que estamos viviendo actualmente. Entonces no quisiera que esto estuviera descontextualizado en ese sentido. Por otra parte, quisiera también mencionar que no es el único caso. Está el caso, como les nombraba, Maricunga. Acá está una presidenta de la comunidad de una comunidad Colla, ¿cierto? Y presidenta del Consejo Colla. También tenemos a la presidenta de la comunidad Ancovinto, que está demandada actualmente por la empresa Lithium Chile canadiense. Entonces, el problema se expande y tenemos también aquí una persona de Catamarca, de la Asamblea Pucará, donde las comunidades están siendo criminalizadas y perseguidas por el gobierno provincial de Catamarca. En Jujuy también están las comunidades collas, las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Quizás eso podría, digamos, aportar un poquito a este análisis, pero también poner en perspectiva los alcances de la electromovilidad como una solución para descarbonizar el planeta. Eso no está realmente demostrado. Para nosotros es una falacia decir que a través de la venta y la expansión de un mercado vamos a solucionar un problema que es del mercado. Aquí me sostengo con un artículo. Hay un profesor de la Universidad de Colonia, alemán, Christoph Buchal, que sacó hace unos meses, en abril, un artículo, un estudio que hablaba de la huella de carbono de las baterías eléctricas y comparaba la huella de carbono con los autos a diésel. Este estudio fue contestado y revisando los argumentos, la mayoría eran científicos que trabajan para la industria. Actualmente, y por suerte, y no sé si es una coincidencia, pero el 4 de diciembre este mismo profesor, que es físico, acaba de sacar otro artículo que se llama Decarbonizing Mobility, Thoughts on an Unresolved Challenge. El 4 de diciembre y lo puedo compartir. Quisiera presentar el informe de la Comisión Investigadora del Litio, el recurso de protección contra el convenio Corfo-SQM, el recurso de protección de miembros y comuneros de la comunidad de Coyo contra el proyecto de Wealth Minerals en el mismo salar de Atacama, en la laguna Tebenquiche, que es un santuario de la naturaleza. La demanda que hizo Wealth Lithium Chile contra la comunidad de Ancovinto.
el protocolo de consulta indígena desarrollado por las comunidades de Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, que se llama Cachiyupi, Huellas de Sal, el estudio de Christoph Buchal, informes de la CONAF que hablan sobre la disminución de la población de flamencos, de las 3 especies de flamencos oparinas que habitan el Salar de Atacama, y y un estudio que se llama Regional Groundwater Flow and Accumulation of a Massive Evaporate Deposit on the Margin of the Chilean Altiplano, que es de Corental de 2016, donde además habla de la relación que tiene la extracción en el Salar de Atacama con la disminución de los cuerpos de agua en los salares de Argentina. Algo que puede parecer muy lógico, lamentablemente tiene que ser demostrado a través de la ciencia, y es que las cuencas están conectadas. Por lo tanto, este daño también es un daño que va a afectar a los otros salares de la cuenca, y los mismos salares que los compañeros y compañeras de la cuenca del Salar de Atacama ya conocen, el salar de Quisquiros y todos los salares que están en este proyecto de Wealth Minerals, el proyecto Trinity. La pregunta final tal vez es la transición, de qué estamos hablando con transición, hacia dónde estamos transicionando, es un real cambio. Esta transición a través del mercado de autos eléctricos individuales y casi de lujo, porque no estamos hablando de movilidad pública para las clases trabajadoras del norte global, evidentemente. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿A qué costo? ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? ¿Cuáles son las asimetrías en las negociaciones que están enfrentando permanentemente, y el acoso, las diversas comunidades originarias de los salares frente a megaproyectos? ¿Acaso es correcto o es válido que los pueblos estén condenados a estar luchando permanentemente para proteger sus territorios? ¿Estamos acostumbrados a ver a los pueblos en permanente lucha? Me pregunto si no tienen derecho a vivir en paz. Y también, por último, pensar en las claves que estos mismos territorios y las mismas prácticas de las comunidades ofrecen para la búsqueda de alternativas reales y profundas a la crisis climática que estamos enfrentando hoy día. Le hace prácticas agropastoriles, gestión comunitaria del agua, el Código de Aguas de Pinochet también encuentra algunas excepciones en el país, y probablemente la doctora Yáñez las conoce también. Son las gestiones comunitarias que todavía existen en la cuenca del Salar de Atacama, el río San Pedro, el río Vilama, Toconao. Son excepciones a la privatización del agua en Chile. Algunos mecanismos que se encontraron para que la gestión comunitaria se mantuviera. El ejemplo justamente de los organismos extremófilos que estudia Cristina Dorador, y que nos muestran que la clave para la subsistencia no es la competencia, sino la cooperación. Y también los humedales altoandinos frente al cambio climático como almacenadores de CO2 de la atmósfera. Gracias. Bueno, yo tengo 2 preguntas, una para Jordán Cofré, geólogo, y otra para Ramón Balcázar. Sí. La primera pregunta para Jordán. Sabemos que efectivamente la minería de litio es una minería de agua que presenta su especificidad respecto de otro tipo de minería, que en ese sentido sus impactos son diferentes o diferenciales. No es imposible negar el impacto que tiene sobre las cuencas hídricas, superficiales, subterráneas, sin duda. Mi pregunta en esa línea va si efectivamente, porque he visto que varios trabajos señalan también que la minería del litio genera desechos. ¿Qué tipo de desechos genera? Si efectivamente los hay o no, porque de eso no se ha hablado. Luego le hago la pregunta a Ramón. Ya, los principales desechos son las mismas sales que las piscinas donde se deposita el agua del núcleo de Salar de Atacama, y se evapora, se concentran grandes cantidades de sales. De esa sal se queda un residuo, por ejemplo, que se llama la pichufita, creo, ¿cierto? Y bueno, eso genera grandes cantidades de polvo en el Salar de Atacama. Sabemos por comentarios de nuestros abuelos que dicen que ellos antes, por ejemplo, cuando tendían la ropa no se manchaba, o existen más que nada como evidencia más del boca a boca de esa afectación. Y eso es material particulado que queda depositado en el núcleo de Salar de Atacama. Pero esos desechos no son inertes finalmente, más que nada el impacto que tiene es por producto de la movilización por el viento que tiene de esos desechos que se almacenan ahí. A ver, Maristela, déjame un segundo para
Si nos podés contar, porque esa era la pregunta que era anterior, y después continuar, que no contamos cómo es el proceso de la extracción del litio, tanto vos o María José, si quiere también contarnos los impactos en la biología y eso, o en la vida, pero contarnos el proceso nos parece importante, porque muchos quizás desconocemos cómo es la explotación del litio, cómo es el proceso de esa minería. Ya, bueno, básicamente funciona, se extrae agua desde las profundidades del Salar de Atacama. Esa agua se pone en piscinas y dada la intensa radiación que tiene el Salar de Atacama, porque es un desierto, todo el 97% del agua se evapora. Producto de, bueno, y esa evaporación se va haciendo en diferentes etapas, en diferentes piscinas, se va concentrando. La gracia es concentrar y para aumentar la ley del litio. Bien. Posteriormente esa sal se manda para Antofagasta, donde ahí se realizan los procesos pertinentes. Pero básicamente funciona así. Y Chile exporta el mineral crudo. Sí. Bien. Carbonato de litio. Carbonato de litio. Muy bien. No sé si alguno quiere agregar algo más, o María José quiere decir algo. Sí, esos son los impactos de la extracción de la salmuera. En el Salar de Atacama se realiza solamente la evaporación de la misma, que es un proceso que dura varios meses, hasta 18 tengo entendido, pero la producción u obtención, más bien dicho, porque aquí no se produce, se extrae solamente, de carbonato de litio se hace en Antofagasta. SQM tiene una planta y Albemarle también en Antofagasta, que tiene tremendos impactos socioambientales que no están siendo ni siquiera mencionados en este caso. Eso, Antofagasta es una de las ciudades con mayor nivel de saturación, contaminación. La región de Antofagasta completa en realidad es probablemente un laboratorio del extractivismo chileno, y si está anexada a Chile también es por el extractivismo del salitre, digamos. Por lo tanto, sería interesante también extender un poquito el análisis hacia toda la cadena, y claro, desde el puerto de Antofagasta, Mejillones, es de donde sale el carbonato que no está procesado. Hay un proyecto de expansión de Albemarle y no estoy muy seguro en qué proceso o en qué etapa va, pero sí en Mejillones ya están preocupados porque lo que se quiere hacer es ampliar el puerto para permitir a través de Mejillones la salida de todo el resultado de estas ampliaciones del Salar de Atacama, pero también de Jujuy. Así que aquí la ecorregión completa está siendo aniquilada. Maristela. De ir a Ramón, preguntar... Tengo entendido que SQM es uno de los exportadores de litio más importantes del mundo, de carbonato de litio, ¿no? Yo les pediría si pueden proporcionar al tribunal cuál ha sido el aumento en los últimos años de la exportación de carbonato de litio. ¿Puede ser? Así es. Gracias. Y la otra pregunta es para Ramón. Es una pregunta que busca colocar el acento en la problemática del litio como una cuestión más compleja, por el hecho de que efectivamente involucra algo que tiene que ver con la posibilidad de explotar un mineral que conduzca hacia una sociedad post-fósil, o en todo caso libre de carbono en el futuro. Hay muchos debates sobre el lugar que el litio ocuparía en la transición energética, en la transición socioecológica. Queda claro que el modelo que está presentado aquí, que también en el caso argentino, es un modelo que está lejos de conducir a una transición socioecológica justa, sino que lo que hace es consolidar un modelo transnacionalizado, el cual se garantizaría, sobre todo la transición energética a los países centrales, a los países más poderosos, mientras que a las comunidades se les garantiza el despojo y la destrucción de los territorios. También queda claro, como tú has dicho, que la electromovilidad en la cual se está pensando es un modelo individualista dentro del actual esquema capitalista. Ahora bien, mi pregunta tiene que ver con el hecho, a ti como experto, si tú crees que pese a ello hay la posibilidad de que en el marco de una transición socioecológica diferente el litio tenga un lugar importante o no. Si pensamos en una transición socioecológica justa que implique otro sistema energético y otro sistema de relaciones sociales en el cual sea
respetado los derechos de la naturaleza, respetado en todo caso los derechos de las comunidades y sobre todo en el cual se revisen las condiciones de extracción o no del litio. Insisto, la pregunta es, has concluido que el litio en este marco abona a un modelo extractivista y nos conduce a una falsa solución. Entonces la pregunta es, ¿hay posibilidades o no? ¿O el litio ocuparía, digamos, un lugar interesante, importante en el marco de una transición energética justa, como la que plantean movimientos por la justicia ambiental, movimientos sociales que están presentes en esta cumbre? Me gustaría hacer alguna puntualización para aclarar. Se parte aquí de un principio fundamental de que no puede haber una explotación de litio sustentable. La capacidad de recuperación de la tierra está siendo afectada y ese es uno de los principales derechos de la madre tierra, de los derechos de la naturaleza, la capacidad de recuperación y el respeto a los equilibrios ecológicos. En ese sentido, esta explotación, esta extracción, que no se produce litio, estamos de acuerdo, está afectando gravemente ese derecho. Esa es una primera cosa que me gustaría a mí que se profundice y de esa manera ya quedaría desvirtuada la posibilidad de integrar al litio en un proceso de transición. La electromovilidad es sin lugar a dudas una falsa solución y estaría además afectando a la madre tierra. Una pregunta importante. La segunda, nos hablaste del tema de la política en el caso chileno. ¿Cuál es la relación, cuál es la importancia geopolítica del litio chileno? En otras palabras, ¿hay capitales extranjeros y de qué países hay? Hemos estado viendo recientemente en América Latina el caso de Bolivia, cómo la lucha por el litio podría estar también detrás de ciertos procesos políticos nacionales. Bueno, sí, en respuesta a lo que comenta o pregunta María Estela, estamos de acuerdo en que bajo estas condiciones no. Las reservas de litio realmente tampoco darían abasto para descarbonizar bajo ese mecanismo el planeta. Por lo tanto, podría ser eventualmente, pienso, una herramienta de transición, pero no hacia un modelo definitivo. Y tendría que tener un enfoque, bueno, si este es el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, en hasta qué medida podemos extraer agua de una cuenca que no tiene capacidad de recarga. Entonces, un poquito contradictorio. Estamos hablando de lo que nos gustaría, porque en lo material, digamos, si quisiéramos impedir o probablemente, como recién señalaban las mismas comunidades, oponerse a un proyecto, lo que van a enfrentar es la fuerza. Digamos, para ponerlo ahí en perspectiva, yo creo que debiésemos ir hacia una disminución progresiva de la extracción de agua. Tendría que necesariamente haber una gestión integrada de la cuenca y tendría que considerarse el impacto agregado de todos los megaproyectos que están compitiendo actualmente por agua, porque lo decían delante, acá no es una sola, ni siquiera la minería de litio en sí. Están compitiendo con mineras de cobre y el cobre también está vinculado directamente con el mito de la electromovilidad. Según la Agencia Internacional de Energía, en el informe actualizado de este año, un auto eléctrico requiere 5 veces más cobre que un auto convencional, y por eso mismo empresas como Anglo American o BHP de hecho están promocionándose afuera como las mineras que van a contribuir a la descarbonización del planeta. Entonces yo creo que ahí hay que, digamos, parar un poquito. Y ¿cuál era la, Alberto? La partición política. Sí. Claro, en el caso de Bolivia, que lamentablemente no está nuestra compañera Vivian, que es abogada de derechos humanos, y a quien visitamos en Uyuni en mayo, no está acá, lo podría explicar mucho mejor. Da la impresión de que sí tiene relación con lo que ha sucedido en Bolivia, pero que no sería realmente la causa. En el caso de Bolivia, según lo que nos comenta Ingrid Garcés, ingeniera química de la Universidad de Antofagasta y miembro del observatorio, las reservas de Bolivia contienen altos niveles de magnesio, que hacen que la calidad, por así decirlo, de la salmuera sea un poco baja, en el sentido de que complejiza el proceso de obtención del carbonato.
También las condiciones climatológicas son diversas. Mucha lluvia, por ejemplo, que no permitiría que la evaporación fuese tan rápido como es en Salar de Atacama. Entonces, eso habría obligado a que el contrato de explotación, que era 70 años y bajo condiciones que los mismos sindicatos rechazaron, eran las únicas condiciones bajo las cuales era interesante para la empresa alemana, por ejemplo. Entonces no sabemos cuáles serían los alcances y cuántos se habrían demorado en producir realmente baterías. Entonces, sí. Una pregunta, ¿cuáles empresas extranjeras están aquí? En el caso chileno, bueno, Albemarle es de capitales estadounidenses. En el caso de SQM, una gran parte fue adquirida por Tianqi, una empresa china. Entonces ahí hay una especie también de casi monopolio en realidad, porque Albemarle es líder mundial, está SQM, Tianqi controlando parte de ambas. Por lo tanto, hay también un tema detrás. Y los nuevos proyectos, la mayoría están entrando en Chile, son canadienses. Wealth Minerals y Lithium Chile. También en el caso argentino, Australia, Canadá. Pero yo creo que ahí estaría China, Australia, Canadá y Alemania en lo que es la transformación más que la extracción. Hola, oye, gracias. Muy interesante la presentación que han hecho. A mí me falta un poco tú insinuaste que Soquimich y Corfo estuvieron en una suerte de contubernio y que producto de esto se alteró la situación a puerta cerrada. Y si puedes profundizar, si hay alguna evidencia efectiva de eso. Uno. Dos, si pudieras dar una idea del impacto social que tiene la explotación del litio en el conjunto del país, es decir, de qué volúmenes financieros estamos hablando, porque cuando tú señalas que, y como todos sabemos que es el caso, Soquimich financió distintas campañas políticas, los volúmenes financieros pasan a ser importantes, porque la relación entre el dinero y la política ha quedado absolutamente de manifiesto. ¿Me podrías aclarar este tema? Sí, bueno, de estas reuniones en realidad fue público, hubo reuniones de la empresa, bueno, porque a todo esto uno de los resultados o una de las condiciones de este convenio era la entrega de porcentajes de las ventas a diversos municipios de la región y entre 10 y 15 millones de dólares para lo que ellos llaman desarrollo comunitario, que se entregaría a través de una fundación. Eso no fue anunciado hasta que se firmó el convenio, pero sí la empresa y el vicepresidente habría tenido reuniones con el municipio, con autoridades locales, y la firma del convenio se hizo en la Cámara de Comercio de Santiago, y eso se anunció por el diario, básicamente. De hecho, me parece que estaba usted, señora Ana, en esa fecha, ¿no? Sí, y vino la señora Ana, vino otros dirigentes y algunas personas vinieron a manifestarse, incluso fuera de la Cámara de Comercio, si no me equivoco, ¿no? Pero no fueron escuchados. Entonces, hay un hermetismo, pero de alguna manera se sabía lo que estaba pasando. Ese día fue el día de la visita del Papa, no sé si lo eligieron a propósito o qué. Puede ser, porque aquí nada es al azar cuando se trata de plata. Y se firmó ese convenio, usted lo puede tal vez relatar también, y bueno, así es como pasó. Y el proceso del recurso de protección y todo lo que ha seguido, como le explicaba, no ha tenido ningún efecto. Ahora tampoco era de extrañarse. Lo que es complejo es que y yo pienso que aún si, por ejemplo, las comunidades decidieran acudir a instancias internacionales, el tiempo que eso demoraría sería enorme y sería probablemente equivalente al tiempo de extensión del contrato. Y si estamos en el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, no hay ninguna medida a posteriori que podría recuperar los ecosistemas si ya sabemos que ni siquiera tiene capacidad de recarga. Entonces, en realidad esto es un tema en el que estamos ya actuando muy tarde. Perdón, volumen financiero. El litio no tiene ninguna relación con el volumen del cobre. Números en este momento no, estoy comenzando a sistematizar un poco más el trabajo de investigación. Pero es insignificante al punto de que Codelco, que tiene las propiedades en el Salar de Maricunga, por ejemplo, no habría tenido interés si no hubiese sido por la presión del propio gobierno de explotar. SQM tiene otros negocios. El litio es solamente una parte. Hay bórax, en fin, hay un montón de otros minerales que son el grueso de las ventas de la empresa, no es solamente el litio.
Ahora le pasamos la palabra a Sara Plaza Cruz. Un ratito, hay otras. Aquí, buenos días a todos. Aquí yo vengo del pueblo de Peine, de la comuna de San Pedro de Atacama, en la cual nosotros a lo mejor hemos sido los más afectados del salar de Atacama, porque nosotros estamos muy cerca del litio, muy cerca de la minera Escondida y también de Saldívar, donde las aguas subterráneas afloran a una vega que se llama Tilopozo, Tilocálar y también la laguna La Punta y la Brava. Yo creo que muchos tienen que haber escuchado de La Punta y la Brava, cuál rico ha sido en flamencos antiguamente, y también la vega de Tilopozo, que a nosotros ha sido para nosotros ¿cómo le diría?, de que nosotros vivíamos de esas vegas, donde criábamos animales, criábamos cabras, ovejas, llamos, burros, de todo. Y eso era nuestra vida antiguamente. Yo cuando era niña, en realidad me emociona ahora de que hoy veo la vega muy seca. Ya no producimos animales, ya no vivimos de nuestra crianza de animales ni nada. Entonces duele, en realidad, me van a perdonar, pero si yo hoy día cuento estas cosas, me da mucha pena. En realidad me da mucha pena porque nosotros vamos a Las Vegas, está todo seco, ¿ah? Y la agua subterránea que afloran a Las Vegas, que es de Escondida, que sacan el agua arriba de Escondida, y también Saldívar, enorme, mucha agua. Bueno, yo no sé la cantidad exacta, pero son grandes las cantidades, las cañerías que están sacando el agua de arriba de Monturaqui, y el agua superficial, un resto la está sacando el litio, que también va a la producción del litio. Y ahora nosotros, en realidad, hoy día tenemos otro ahí, yo decirles, donde nosotros tenemos mucha agricultura. Teníamos antiguamente, pero hoy el agua ya está cada día más escasa, muy poca agua, que ya no se puede hacer mucha agricultura. Entonces nosotros pensamos de qué nosotros no trabajamos en el litio, no trabajamos en ninguna minera como ya gente adulta, pero ¿de qué vivimos? ¿De qué subsistimos nosotros como ya adultos mayores? Porque nosotros siempre hemos vivido de la tierra y del agua. Y el agua para nosotros es nuestra vida. Y lo otro es que en Peine nosotros estamos tan cerca del litio y también de CQM, en la cual nos llega todos los polvos y todo. Hoy día la gente, la mayoría de las personas están enfermas de alergias. No tenemos un estudio que puede ser. Yo creo que a cualquiera se pondría a llorar, porque todo verdecito, mucha agua, pero hoy no hay agua. El salar, por ejemplo, yo era chica cuando nosotros creíamos que era el mar, porque todo azulito el agua en las tardes, y hoy se ve blanco, puro salar, y ya el salar en las tardes empieza el polvo, ya es que ya está seco, y también el polvo que nos encierra de la misma minería. Entonces eso yo les cuento como un poco de que a nosotros en realidad nos duele eso, porque fue nuestra vida. Yo me crié criando animales y haciendo agricultura, pero hoy ya no tenemos nada. Entonces, ¿cuál es el dolor de que hoy nuestra tierra, nuestra agua se ve cada día más afectada, cada día terrible? Entonces eso, en realidad, que yo digo que nosotros, como ya la gente antigua, nos duele mucho. Y claro, sabemos de que es el daño que nos hace a nosotros las minerías. Por eso le digo, no tan solo el litio ni tampoco CQM, pero la minera de Escondida y Saldívar, a donde nosotros nos afectan las aguas subterráneas. Y el litio también una agua superficial. Ahora tenemos la vega de Tilopozo, que nosotros antes teníamos un pozo, una piscina
que era agua, incluso un agua medicinal, donde iba mucha gente a ponerse barro para las rodillas, para las articulaciones, pero pensamos de que algún día ese pozo ya se está bajando también el agua. ¿Y qué medicina, ancestralmente como nosotros, que es nuestra medicina, también igual lo vamos a perder? Entonces también duele todo eso. Eso sería como un poco de contarles de que el daño que nosotros tenemos en nuestra vivir, en nuestra vida, de nosotros la gente antigua. Y bueno, tantas cosas más que ha sido un cambio en la parte también de los flamencos, que nosotros le llamamos varina. También porque antes había tanta cantidad y hoy ya no se ven porque ya las aguas están secas y también el mismo movimiento de vehículos para allá, para acá, de las 4 mineras que nos rodean. Entonces eso también, los animalitos se van, ya no anidan ahí ya casi en el salar. Nosotros tenemos muy pocos animales que ya los niños, a lo mejor los niños ya ni siquiera los van a conocer. Todos los animalitos que estaban antes hoy ya no están, y está cada día menos y no puede que ya algún día se termine y quede, no sé cómo va a quedar el salar. Nosotros pensamos, hoy día lo estamos viviendo, pero nuestros niños, nuestros nietos que van a venir después, ni siquiera a lo mejor los van a conocer. Entonces es terrible, para nosotros que hemos vivido siempre ya, es terrible para nosotros y duele mucho. Como les digo yo, es muy doloroso, porque nosotros hemos tenido una vida ya. Muy bien. Eso. Gracias, Sara. María José. ¿Y por qué nosotros consideramos que el Estado no es garante de la protección del sistema ecológico del Salar de Atacama? Uno de los principales argumentos que nosotros utilizamos es que no hay un modelo ecológico sobre cómo funciona este ecosistema. Esta carencia de un modelo ecológico permite que luego las empresas en sus estudios de impacto puedan tratar los datos como a ellos les apetece. Por ejemplo, el caso que particularmente comentó Jordán, que eran 3 lagunas, un sistema lagunar interconectado. En este sistema lagunar se reconoce un gradiente de salinidad que es muy grande, desde los lugares que hay menos sal hasta el lugar que hay mucha más sal, que puede llegar a ser 15 veces más. Si el Estado contara con un modelo ecológico que reconociera estas diferencias, este gradiente, no se le permitiría a las empresas hacer el chanchullo de sus datos, de, por ejemplo, promediar todo para decir que no está pasando nada. Esta carencia de un modelo ecológico es inaceptable para una superintendencia del medio ambiente que está encargada de velar por el resguardo del ecosistema, y además nos parece absolutamente inaceptable que cuando nosotros le hacemos ver esto a la superintendencia, ellos se hagan los ciegos. No sabemos si no cuentan con la capacidad técnica o hay otra razón por la cual ellos desean hacerse los ciegos, pero ¿cómo se pueden evaluar proyectos en una cuenca en la que no se tiene conciencia de cuáles son los procesos ecológicos que ahí están ocurriendo? Eso nos parece gravísimo. Muchas gracias. No sé, Yacu, si querían algo. Sí, ahora sí. Si no, pasamos al otro tema. Para las preguntas que querían formular. Gracias, Yacu. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con que podamos ir de alguna manera precisando en el marco más bien de las peticiones formuladas por la comunidad comunal. Y ahí, de acuerdo a lo que ustedes han señalado, evidentemente la cuenca se encuentra en una situación de saturación que implica que hay una sobreexplotación que hace imposible su recuperación en el actual estado de cosas. Por lo tanto, lo que uno deduce de ello
es que cualquier autorización de mayor explotación a partir de esta situación, evidentemente no solamente colocaría en una situación crítica la cuenca, sino que es un hecho, parece irrefutable, que se extinguiría en definitiva el Salar de Atacama. En ese escenario, mi pregunta es si las comunidades están de acuerdo en una moratoria a la extracción de recursos naturales en el Salar de Atacama, y ello implica la extracción de salmuera y la extracción de agua dulce como primera cosa. Y luego una disminución progresiva de las actuales explotaciones de modo de poder asegurar el restablecimiento ecológico de la cuenca. Y me gustaría si eso es precisamente la propuesta, va en esa línea la propuesta aquí planteada. Y mi segunda pregunta tiene que ver con la forma en que ha afectado, si es que ustedes estiman que hay un impacto positivo o negativo, de los acuerdos compensatorios impulsados por las empresas en el Salar de Atacama, y cómo eso afecta la autodeterminación de las comunidades ribereñas y la cohesión del tejido social dentro de la cuenca. Sí, efectivamente las peticiones concretas están enmarcadas esencialmente en la moratoria de lo que hoy día está operando, que son las licencias de resolución de calificación ambiental ya otorgadas, y que por eso utilizábamos el concepto de suspender hasta que el Estado no cumpliera ciertas condiciones que habíamos señalado anteriormente. En lo esencial y en lo principal está poder contar con un modelo ecológico para el conjunto de la cuenca en su totalidad, no solamente de sus componentes ambientales o de líneas de análisis territoriales, sino que también en base al impacto social y cultural que se genera en el territorio y que no es observado ni mirado por el mismo sistema de evaluación ambiental. Y en una segunda línea, poder concretar que hoy día el sistema de evaluación ambiental, en las condiciones legales en que opera, no es posible seguir otorgando más licencias a otras empresas que están en el territorio. La afectación no solamente se da en el salar, sino que, como muy bien se señalaba anteriormente, hay una afectación del territorio porque tenemos la extracción del cobre también. La principal causa de muerte en la región de Antofagasta es el cáncer por material particulado. Así se han entregado cifras y datos. Las enfermedades respiratorias que se presentan en el hospital de la ciudad de Calama, cercano a San Pedro de Atacama, supera las 2.000 consultas mensuales. Mes a mes hay un tipo de consulta respecto de aquello. Solo a modo de ejemplo, la comuna de Calama fue declarada zona saturada por material particulado 10 el año 2009, y hasta la fecha no cuenta con un plan de descontaminación, y por lo tanto hay una omisión por parte del Estado, hay una dejar que simplemente ocurran las cosas, y estos acuerdos compensatorios que se están entregando afectan efectivamente la autodeterminación, principalmente porque no se está aplicando, como señalé anteriormente, la ley indígena, la ley 19.253, en razón del artículo 3º transitorio, que obliga al Estado a entregar el dominio, el reconocimiento de las tierras en las comunidades indígenas. Esta omisión del Estado ha permitido de que se intervengan, se metan sin ningún marco regulatorio y se crean con el ánimo de señor y dueño todas las empresas en el territorio, porque no hay un cumplimiento de un artículo desde el establecimiento de la misma ley, más un decreto que aplica el convenio 169 a la medida de los titulares dueños de la empresa. Bueno.